Y ahora voy a hacer otro video. Técnicamente es el domingo, en acuerdo del el siguiente día, después del sábado, en acuerdo con las tradiciones hebraicas y bueno, quiero hacer esto ahora, mejor ahora que después. Voy a usar este libro hoy y encuentro detrás de la razón por qué quiero usar esto hoy, porque hace un par de años yo estaba afuera en el patio y bueno, enfrente de la entrada sentado y empezó a llover y vi dos mujeres que estaban bajo un árbol, un arbusto grande, que lo podó mi hermano, un Euonymus alatus, una planta introducida ahora considerada invasiva. Y las saludé y se sorprendieron porque no me vieron. Y después me contaron que eran testigas de Jehová y yo les conté algunas de mis ideas de que en ese entonces había recién pensado que el nombre de Dios en hebreo era femenino. Entonces les conté eso y bueno, les impresionó. Entonces después volvió una de las mujeres con su marido. Y después su marido venía solo después de eso y me enseñaba la aplicación JW, que es la aplicación de su secta, en donde hay Biblias en muchos idiomas y videos y pampletas y todo eso. Entonces leía eso y en ese momento estaba trabajando en un blog que ahora lo tengo escondido porque me sentí mal por los temas que estaba discutiendo y entonces, pero todavía lo tengo guardado. Y bueno, tenía toda esta lista armada ya de diferentes palabras que había encontrado buscando con búsqueda digital en el Corán, en el Torah, el Tanaj y y el Evangelio, la Biblia cristiana. Entonces lo hice con colores y todo y bueno, entonces aquí está. Esto me impresionó aquí 3, pero aquí hay 7. Bueno, y como ves, hay muchas similaridades. Eso no estaba en, en, en los idiomas originales, pero me impresionó la similaridad entre Tao y el camino en el griego. Bueno, en fin, él me inspiró hablar sobre algo aquí porque uno de los versículos que estaba en esta aplicación fue esta. Entonces, sin esa aplicación, sin esa interacción, no habría visto este versículo. Y este versículo es uno de mis favoritos hoy en día. Aquí dice, piensa sobre los escribas o los escribanos.
pero más importantemente la fuente de todas las cosas. Entonces aquí dice grafe, la palabra grafe, que tiene que ver con como algo que está escrito. Y después, entonces aquí lo tengo como emparejado con escribano, porque estamos hablando de algo hecho por humanos. Y después tenemos aquí teo, que es, bueno, es parecido a la palabra de Dios. Hay personas que dicen no, que no es la misma raíz, pero tenemos una palabra aquí que significa Dios. Y, y aquí neustos. Y esta palabra está conectado con la palabra neumático. Entonces estamos hablando de un espíritu parecido como el aire dentro del neumático de un auto, de un coche, de un carro. Entonces, así veo la palabra. Es escrito por hombre, pero con el espíritu de Dios por dentro, la letra. Hay algo de verdad, si uno lo busca, uno lo encuentra. Entonces, en honor de ese hombre y su que era de Togo, de África, y su esposa, y toda esa interacción casuística durante tiempos solitarios, voy a leer este. ¿Por qué este? Porque él me recomendaba leer la versión de Nuevo Mundo que había en la aplicación, porque tenía un vocabulario más sencillo. Y yo creo que también vale porque tiene porque estamos en el Nuevo Mundo, estamos en las Américas, entonces por eso voy a leer este hoy, si puedo llegar. Mira, tiene mapa detallado. Marcos. Y conseguí un nuevo equipaje, un monitor más grande, originalmente de mi hermano. Y entonces aquí dice: Jesús se fue de ahí, volvió a su tierra acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchó con asombro. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Qué pensar de su sabiduría? ¿Y cómo explicar este poder milagroso que tiene en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y no creían en él, todo lo contrario. Jesús le dijo: a un profeta solo le desprecian en su tierra, en su barrio y en su familia. Aquí hay muchos comentarios. A veces el comentario ayuda, es bueno leerlo. Voy a leer un poco aquí. Los hermanos de Jesús son sus parientes, pues en idioma hebreo la palabra hermano designa a los parientes de la misma sangre,
tíos, sobrinos, primos. A lo mejor Santiago y José eran hijos de María, hermana o parientes de María, madre de Jesús. María no tuvo más hijos que Jesús, y por esto Jesús, al morir, la confió a su discípulo Juan, ya quedaba sola y sin familia. Entonces, hay mucho más. Ustedes, si quieren encontrar este libro en línea, aquí está la información. Una de las cosas que veo aquí que me interesa es esta palabra profeta. Cuando pensamos en profeta, pensamos en una persona como quizás como Jesús. Obviamente Jesús aquí estaba hablando de sí mismo, porque las personas no le creían. Entonces, en este mismo versículo, Jesús está llamando a un profeta. Pero ¿qué significa profeta? Porque esta palabra es una palabra griega. Tiene un concepto más amplio en su idioma. Entonces aquí dice pro significa antes, y femi dice algo como yo digo, yo hablo, y tes es un sufijo masculino. Entonces es alguien realmente, si vemos esta etimología, cómo se construye aquí, podemos tener una idea de cómo que es algo que habla antes de algo, que alguien que quizá habla hacia afuera, porque esta palabra pro también tiene la connotación de algo antes o enfrente. Entonces, como si yo estoy hablando de pro, estoy propagando información, propaganda. Entonces, pro es alguien que habla por Dios, una persona que está hablando la verdad, sea alguien que habla de cosas religiosas, sea alguien que habla de cosas ambientalistas, y bueno, sí, derechos humanos. Cualquier persona que está hablando de algo cierto, hablando a los demás, es un profeta. Así es, un activista, en realidad. Jesús era un activista. Así lo veo yo, eso es mi interpretación. Bueno, sigamos. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. A lo más sanó un poco enfermo, poniéndole su mano sobre la cabeza, y se admiraba al ver que no tenían fe. Antes que sigamos, acordémonos del significado de estos símbolos. Entonces esos son signos para el comentario. Jesús iba predicando por todos los pueblos de esta región, reunió los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó
que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que fueran con calzado corriente y con un solo manto. Y les decía, quédense en primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese pueblo. Y si algún lugar no les reciben y no les escuchan, dejen a esa gente y sacudan el polvo de sus pies como protesta contra ellos. Fueron a predicar invitados a la conversión, echaban muchos espíritus malos y sanaban numerosos enfermos con una unción de aceite. Esto es interesante porque aquí están unciando a la gente. Entonces no solamente Jesús era el ungido, pero sino la gente endemoniada fue sanada por ser ungido. El rey Herodes oyó también hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían que Juan Bautista había resucitado entre los muertos y que por eso tenía esos poderes milagrosos. Otros decían que era Elías, otros que Jesús era un profeta como los antiguos profetas. Pero Herodes sacó esta conclusión: ha resucitado Juan, al que mandé a cortar la cabeza. Esto es interesante porque, bueno, Juan Bautista juega un rol muy importante y él fue el que inspiró a Jesús de muchas formas, y Juan Bautista dijo en principio aquí que iba a venir alguien después de él que iba a seguir su mando. Esto es lo que había sucedido. Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo tenían encadenado en cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Herodes se había casado con ella y Juan le decía: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía porque Herodes sentía respeto por Juan, lo consideraba un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando Juan le hablaba no sabía qué hacer, pero le escuchaba con gusto. Y se presentó la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles y sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. Durante el banquete danzó la hija de Herodías y gustó mucho a Herodes, a su invitado. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué pido? Y ésta respondió: la cabeza de Juan Bautista. Inmediatamente corrió a donde el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció, pero no quiso negárselo debido al juramento pronunciado en presencia de los invitados. Al instante ordenó a un verdugo la trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando los discípulos de Juan se informaron de lo que ocurrió, fueron a recoger el cuerpo y lo enterraron en un sepulcro. Al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Entonces él les dijo: vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco,
porque eran tantos que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente, al verlos partir, adivinó hacia dónde iban y salieron por tierra de todos los pueblos, con tanta prisa que llegaron antes de ellos. Al bajar Jesús de la barca vio todo ese pueblo y sintió compasión de ellos, pues era como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Cuando era muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: un lugar es despoblado y es muy tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo que comer. Vamos a leer aquí algo de los comentarios. Mucha gente piensa que las faltas sexuales no tienen mayor importancia y que la moral sexual no cuenta mucho para la promoción de la humanidad. La Biblia, en cambio, muestra en todas sus páginas y antes de Cristo que el esfuerzo de liberación de un pueblo va en par con actitud más responsable referente al sexo, pues no se da un paso adelante sino con hombres responsables y la capacidad de poner el sexo al servicio del amor en vez de dejarse esclavizar por los instintos. Es un factor decisivo de nuestra personalidad. Por eso Juan Bautista no podía hablar de justicia sin recordar los compromisos del matrimonio, y por ser portador de la palabra de Dios debía calificar la licencia del primer mandatario Herodes igual como si fuera un simple ciudadano. Entonces aquí da un poco de contexto al conflicto que hubo entre Juan Bautista y Herodes, que le contó algo que no le gustó escuchar, una crítica, le estaba guiando, diciendo quizá algo para ayudarlo, y bueno, causó un conflicto en su corazón que, en fin, con las palabras vanas de un invitado, instigó a su muerte. Entonces, aquí sigamos. Él les contestó: denle usted de comer. Entonces le mandó a los otros pueblos a ir a comer. Él les contestó: denle usted de comer. Entonces dijeron: ¿tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan para darle de comer? Y Jesús les preguntó: ¿ustedes tienen panes? ¿Cuántos? Vayan a ver. Una vez averiguado, le dijeron: son 5 panes y además hay 2 pescados. Entonces les mandó que lo hicieran sentarse en grupos sobre el pasto, y se acomodaron todos en grupos de 100 y de 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes y lo iba dando a los discípulos para que se distribuyeran. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Y cuando todos fueron satisfechos, se recogieron 12 canastos llenos de pedazos de pan y las sobras de peces. Los que habían comido eran 5,000 hombres. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos que subieran la barca y lo esperaran en Betsaida, a la otra orilla, mientras él despachaba a la gente, y después de despedirlo se fue al cerro a orar. Al anochecer estaba la barca de medio del lago y él solo en tierra. Jesús vio que se cansaban remando, pues el viento les era contrario, y al amanecer fue hacia ellos, caminando sobre el agua como si quisiera pasarlo de largo.
Ellos, viéndolo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos lo habían visto y estaban asustados, pero él inmediatamente les habló: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y subió a la barca con ellos y se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues ellos no estaban entendidos de los panes, sumamente quedaban totalmente cerradas. Después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret, donde amarraron la barca. Apenas se bajaron, la gente reconoció y fue a decirlo por toda aquella región, y comenzaron a traer los enfermos en camilla, donde oían que él estaba. En donde quiere que él entraba, pueblos, ciudades o campos, ponían a los enfermos en plaza y les pedían: les dejará tocar siquiera el fleco de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Libertad y estos son los comentarios. Libertad y obediencia. Obediencia. Jesús los obligó a subir a la barca. ¿Por qué? El Evangelio de Juan nos explica el motivo. Es que la gente entusiasmada por el milagro quería proclamar a Jesús como rey y como libertador enviado por Dios. Y los mismos apóstoles estaban dispuestos para tal pronunciamiento. Su mente quedaba cerrada. En realidad, estos hombres habían entendido muy bien el significado de la multiplicación del pan. Jesús era el pastor prometido por Dios, pero todos lo interpretaban con sentido político. La liberación prometida por Dios debía ser una liberación nacional. Sigamos. Cuando en la tarde Jesús se niega al entusiasmo de la muchedumbre, los apóstoles lo toman muy mal, pero al amanecer se sienten mucho más desconcertados. ¿Quién es este líder que viene caminando sobre el mar cuando el pueblo gime bajo la opresión? Jesús es el hombre más libre del mundo. Ni sus mismos amigos y partidarios lo pueden llevar a donde él no quiere. Tampoco se siente coartado por las fuerzas naturales y libremente distribuye la salud y la santidad que están en él. Jesús se siente totalmente libre para seguir el camino misterioso que le fijó el Padre. En el mundo siempre harán falta pescadores, obreros, médicos y políticos. Sin embargo, lo único que puede salvar al mundo es la obediencia al Padre. Entonces fijámonos en el texto y voy a hacer unos comentarios aquí. Esto de caminar sobre el agua es uno de los milagros más como supernaturales, y hay un video de YouTube que tengo en el playlist, que es de un canal YouTube que se llama Ask Project, que es en inglés. Preguntan a israelitas y palestinos, israelíes y palestinos modernos, de países modernos, sobre preguntas políticas, religiosas. Y una de las preguntas fue a los israelíes judíos qué pensaban sobre Jesús, y uno tenía unos cuentos interesantes sobre cómo él manejó caminar por el agua, y su versión del cuento o perspectiva era que hubo unas piedras ahí que habían dejado los hebreos, los antepasados como ancianos de los tiempos antiguos, y que él sabía dónde caminar. Y eso me sorprendió, porque aquí en Wisconsin hay cosas parecidas, donde los indígenas dejaron piedras en montículos piramidales en un lago que se llama Rock Lake.
Lago de Piedra. Y en un libro que estaba leyendo mi hermano decían que en el antepasado, en los tiempos ancianos, que que el nivel del agua era más bajo, entonces em, se podían ver. Entonces, y no sé por qué, pero esto también em, coincide con la muerte de, em, de Juan Bautista. Yo creo que aunque Juan Bautista y Jesús eran dos personas distintas, que el espíritu de Juan Bautista siguió en Jesús, y Jesús siguió el mando eh, que era el mandato, que era predicar sobre el perdón eh, y la paz. Vemos qué más se puede decir. El Padre aquí es un concepto que no tiene el Islam. El Islam, de hecho, dice eh, directamente que Dios, Alá, no es padre a ninguno. Entonces, como hay un conflicto del uso de la palabra padre, eh, el, el, el uso de la palabra padre como referirse a Dios aparece en el Tanaj, en la literatura judía, como una metáfora. Y yo creo que en estos tiempos los rabinos de diferentes ciudades hacían, esto es mi creencia personal, es que ellos se predicaban y, y el mensaje que predicaban es el mensaje de que Dios era como un padre. Entonces por eso se popularizó el uso de la palabra padre. Y si ustedes van a leer la Biblia, van a ver también que esta palabra también tiene que ver con la jerarquía de los hombres, porque eh, el patriarcado necesita que los hombres sean un padre a los demás. Y hay versículos en la Biblia que dicen que no, que el único padre es Dios en el cielo, y que todos los humanos, todos los hombres que están aquí son hermanos, y que Jesús es el líder, el que enseña, el que da, el ejemplo que sigamos todos nosotros. Entonces ojalá que eso sea inspiración para que ustedes mismos puedan estudiar estos temas y leer las distintas escrituras y encontrar el sentido común para que se pueda hacer paz entre estos distintos grupos eh, que habría ayudado a evitar mucho conflicto en las Américas y la pérdida de cultura indígena y guerra y mucho más también en Europa. Entonces quiero yo promover la paz entre estas religiones a través del estudio de la literatura, de la escritura, eh, con, eh, eh, con, con interés, es decir, eh, queriendo destacar o sacar, extraer la sabiduría y la verdad del texto. Eh, y, eh, y cuando sea eh,
analizarlo y criticarlo para llegar a la verdad eh, del tema. Entonces, ojalá que les vayan bien y tengan un buen fin de semana y el resto de la semana o cuando sea. Chao, nos vemos.